Existen tres cosas que tienes que dominar en tu vida para no pasarla tan mal: tus finanzas, tus emociones y el verbo to be. Ahora, claramente no tengo pinta de ser economista y creería yo que tengo más potencial como paciente que como psicólogo. Pero con respecto al verbo to be, tal vez en este video te pueda ayudar a entenderlo de una mejor manera. Es interesante cómo, a pesar de que el verbo to be es el verbo más utilizado en inglés, puede llegar a ser un poco confuso entender para nosotros los hispanohablantes. Y esto pasa por la siguiente razón. Si por ejemplo yo quiero decir o quiero reflejar algo que soy, digo yo soy Alejandro, estoy usando un verbo en español, que es el verbo ser. Si yo quiero mencionar dónde estoy, digo yo estoy en mi habitación, estoy usando un segundo verbo en español, el verbo estar. Y por último, si yo quiero mencionar mi edad, digo yo tengo 26 años. Entonces estoy usando tres verbos: ser, estar y en este caso tener. Ahora, en inglés va a ser el mismo verbo conjugado para las tres situaciones y su significado va a depender claramente del contexto. Es un verbo bastante multifacético, el verbo to be. Tiene algunas conjugaciones dependiendo del tiempo verbal. Entonces, sí, tiene muchas variables y por eso puede ser como medio confuso. Es un verbo que tiene mucho que ofrecer y es como el plátano. El plátano tú lo puedes hacer chifle, patacón, bolón. Y así mismo, el verbo to be tiene muchas variables. Si el verbo to be fuese un alimento, fuese el plátano. Así de simple. Y ahora, una vez que vamos a pasar a ver un poco sobre lo que viene a ser cómo se usa en presente, pasado y futuro, antes de eso quiero recalcar algo muy importante que también puede ser confuso para nosotros los hispanohablantes. Cuando nosotros mencionamos nuestra edad, en español usamos el verbo tener, que es como decir una cosa que poseemos. Sin embargo, desde la perspectiva de los angloparlantes, la edad no es algo que tú tienes, es algo que tú eres. Por ende, no usamos en inglés el verbo to have, que es tener, sino el verbo to be, para hablar de nuestra edad. Como recordamos, los idiomas son algo cultural, algo que refleja otro punto de vista, y por eso es que existe un poquito de confusión, y eso se ve muchísimo en principiantes cuando intentan entender el verbo to be. Entonces, yo sé que es muy confuso, hasta yo cuando lo investigué me hice un poquito de bola, pero bueno, lo intenté explicar de la mejor forma. Vamos a pasar con el presente, pasado y futuro. Cuando hablamos del presente y nos queremos referir a hechos demostrables, rutinas, etc., vamos a encontrar tres palabras para el verbo to be, que vienen a ser am, is y are. Ahora, algo de vital importancia es que el verbo to be siempre tiene que ir acompañado de un sujeto, el cual puede ser un nombre o un pronombre personal. Si no saben lo que son pronombres personales, bueno, en mi canal ya hay un video sobre eso. ¿Bien? Entonces, en la parte de acá les va a aparecer cómo va conjugado cada pronombre personal con el verbo to be. Podemos ver I am, you are, he is, etc. Ahora, para la mala suerte de todos, sí, eso es algo que ya toca meramente memorizar. Bien, y es una de las bases de todo el inglés, ¿ok? Entonces, ahí queda el cuadro, le pueden tomar una captura de pantalla. Ahora, siguiendo con esto, toda la traducción va a depender mucho del contexto, porque como les mencioné en el segmento anterior, se va a escribir de la misma forma. Pasemos a un ejemplo. Si yo digo I am in Colombia, puede significar yo soy en Colombia o yo estoy en Colombia. Pero por la lógica y para darle un sentido, lo vamos a traducir como yo estoy en Colombia. Ahora, por ejemplo, si yo quiero decir she is amazing, decimos ella es asombrosa y no lo traducimos como ella está asombrosa, dependiendo claramente del contexto. ¿Bien? Y así sería con los demás pronombres personales y ya sería una cuestión de práctica y de memorización y de mucha importancia, porque esto sí que lo van a ver en cada momento en el inglés y para los restantes tiempos de tiempos gramaticales. Siguiendo la misma lógica, cuando queremos hablar del pasado, es decir, de hechos que ya fueron, que ya se acabaron, vamos en cambio a encontrar dos partículas, was y were, para el verbo to be. Y ahora me preguntarás, pero Alejandro, ¿por qué si en presente se usan tres partículas, ahora acá hay dos? Y amigo, así lo quisieron los británicos y los gringos. ¿Qué más nos toca que aprender? Ahora, como un posible hack, puedo decirte que en lugar de am, vas a usar was y ahí ya está. Los que usabas con is vas a usar was y los que usaban con are vas a usar were, tal y como puedes ver en el recuadro de acá, que nuevamente toca un poquito de memorización. Y asimismo el verbo to be vuelve a tener dos significados: yo estuve o yo fui. Siguiendo con el ejemplo de Colombia, podemos decir we were in Colombia
y lo vamos a traducir como nosotros estuvimos en Colombia y no como nosotros fuimos en Colombia, ¿verdad? Es realmente sencillo decirlo de alguna manera, porque una vez que tienes interiorizado cómo va la conjugación de cada verbo to be con cada pronombre personal, todo se vuelve más sencillo. Con respecto al futuro, es decir, para hablar sobre planes que vamos a hacer mañana o quizás más tarde, bueno, una de las formas más sencillas de hablar de futuro en inglés es utilizando will después del sujeto pronombre personal. Y para la buena suerte de todos, como pueden ver en el recuadro de acá, si queremos decir yo seré o yo estaré, va a ir la misma terminación para todos los pronombres personales. I will be, you will be, etc. ¿Bien? Y tendrá significado, como lo hemos estado mencionando, de ser o estar dependiendo del contexto. Nuevamente, el ejemplo de Colombia, you will be in Colombia. Puede ser yo seré en Colombia, que no sería correcto, o yo estaré en Colombia. Como podemos ver, es una de las tantas formas de hablar el futuro, pero es bastante sencilla porque solo vamos a recordar esta terminación will, be, para todos los pronombres personales. Para finalizar este video, quería mencionar que la intención del mismo fue simplemente hacer un pequeño resumen de lo que es el verbo to be. Como sabemos, existen 12 tiempos verbales que obviamente tratarlos en un solo video duraría tal vez 2 horas y te explotaría la cabeza con mucha información. Es mejor aprender uno a un ritmo más ameno. ¿Bien? Entonces, como tip extra puedo mencionar que la lectura ayuda muchísimo a lo que viene a ser la comprensión del verbo to be, sobre todo biografías, por ejemplo. Puedes ir a Wikipedia y ver la biografía de tu artista o tu autor favorito y más o menos vas a tomar en consideración cómo es que se usa el verbo to be junto con los pronombres personales. Entonces, retomando, es algo meramente de práctica, a veces no es buscarle la lógica y jamás traducirlo de forma literal, pues como vimos nos vamos a romper el coco pensando ese tipo de cosas. Y bien, como lo estaba mencionando, son varios tiempos verbales, todos tendrán su video. Ahora, ¿cuándo voy a subir todos estos videos? El tiempo es subjetivo. Así que nada, gracias por ver este video y